Queríamos en esta ocasión hacer referencia, tratar con ustedes sobre 4 temas que tienen que ver con la coyuntura y particularmente con las relaciones internacionales de nuestro país en estas últimas semanas, y después de esto tener oportunidad de conversar brevemente con ustedes. En primer lugar, queríamos comentarles sobre algunos de los importantes resultados que se lograron en la segunda cumbre extraordinaria de ALBA y Petrocaribe. Si pudiéramos poner por favor la diapositiva. En esta cumbre, es la segunda, ustedes dirán, no, pero ALBA se ha reunido muchas veces, sí, pero es la segunda ocasión en que se reúnen juntos los jefes de Estado y jefas de Estado o de Gobierno de ALBA y Petrocaribe, de ambos espacios de integración. Ayúdame con esto. ¿Cuáles son algunos de los más importantes resultados? En primer lugar, la formalización del tratado constitutivo del ALBA. Esto sí fue básicamente de los países del ALBA. Este espacio de integración del ALBA ha estado desarrollándose durante los últimos 9 años y lo ha hecho de alguna manera como un acuerdo político que no tenía una formalización a través de un tratado constitutivo. Ya había estado funcionando con muy buenos resultados, con resultados incluso económicos como el desarrollo de la instancia de intercambio comercial con moneda propia, importante incidencia del ALBA en foros internacionales de diversa naturaleza, incidencia enorme en la salud de la población, en la educación de la población de nuestros países con los programas Misión Milagro, Yo Sí Puedo, etc. Hemos logrado cosas muy importantes en este espacio de integración del ALBA. Pero sentíamos que nos hacía falta, en algunos casos, incluso ser más eficientes para el cumplimiento de las decisiones principales que tomaban los jefes de Estado o que tomábamos los cancilleres. Por eso decidimos ya avanzar hacia la formalización. Y en la reunión que concluyó en Caracas hace 2 días, los jefes de Estado aprobaron el texto. No lo firmaron todavía, porque hemos estado discutiendo hasta las últimas horas el texto. Ahora es necesario que en los distintos países revisen, especialmente las oficinas jurídicas de nuestros países, si hay alguna corrección más que hacer para que este tratado pueda ser firmado en una ocasión posterior. A lo mejor aprovechando la sesión de CELAC en La Habana a fines de enero, que será el 28 y 29 de enero, o en algún otro momento. Pero ahora ha sido aprobado el texto, no fundamental, dejando a los comentarios de los países respecto a algún detalle que pudiera mejorarse. Entonces, este es un importante resultado. El segundo es la decisión de crear la Universidad de Ciencias de la Salud Salvador Allende. Cuba tiene una escuela que se llama la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, en donde se han formado miles de estudiantes ecuatorianos y miles de estudiantes de Venezuela, de Bolivia y de otros países del ALBA, y también de otros países que no son del ALBA. Una réplica, de alguna manera, de esa ELAM se creó en Caracas hace algunos años y ya hay una primera generación de estudiantes que han concluido sus estudios. Con esta experiencia, Venezuela y Cuba plantearon que se pueda crear la Universidad de Ciencias de la Salud y que pueda funcionar en los distintos países que formamos parte del ALBA. Entonces, se tomó la decisión de avanzar en esto. Se estructuraron grupos de trabajo para tener nuestra propia Universidad de Ciencias de la Salud con el pivote, digamos, de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, que sería, digamos, la base sobre la cual esto se constituye en nuestros países, a efectos de que no sea necesario trasladar durante mucho tiempo a estudiantes de un lado a otro, sino que digamos, no solamente se evitarían los costos de traslado, sino que también podrían formarse a muchísimos más
estudiantes en medicina si tenemos las sedes en los distintos países. Otra importante noticia respecto al ALBA, seguimos todavía con el ALBA, es la solicitud de San Cristóbal y Nevis como 10º miembro del ALBA. Este pequeño país caribeño solicitó su incorporación, su ingreso al ALBA, y ya el ALBA con San Cristóbal tiene 10 miembros. Es una muy buena noticia. Significa que la gente reconoce en el ALBA un espacio no solamente para tratar los temas políticos internacionales, sino también para favorecer su desarrollo. Por otro lado, se tomó la decisión de crear un equipo de trabajo para la confluencia de la Zona Económica Petrocaribe ALBA, TCP, que significa Tratado de Comercio de los Pueblos, y Mercosur. Pero esto tiene, digamos, una secuencia. En primer lugar, en la anterior cumbre se había decidido crear una zona económica de desarrollo y complementación productiva entre los países del ALBA y Petrocaribe. O sea, en la anterior cumbre, como les había dicho, que fue la primera, se resolvió esto, o sea, crear una zona de desarrollo y de cooperación económica entre los países del ALBA y de Petrocaribe. ¿Cuál es la idea de esto? Es estudiar la complementación que puede darse, complementación productiva que pueden tener nuestros países en temas de encadenamientos productivos, pero también en temas que tienen que ver con intercambio de productos, con oferta de servicios mutuos entre nuestros países. Hay muchísimas cosas importantes que se pueden lograr. Pensando en el Ecuador, pensando, digamos, para la sociedad ecuatoriana, por los intereses de la sociedad ecuatoriana, algunos de estos países del Caribe tienen más visitantes, siendo países muy pequeñitos, más visitantes que los que tiene el Ecuador, o sumando algunos de ellos, más visitantes de los que tiene el Ecuador en todo un año. Ellos tienen grandes cadenas hoteleras, de donde se proveen de los productos para satisfacer la demanda de los flujos turísticos. Nosotros podemos ser grandes abastecedores, por ejemplo, de flores, de frutas, de muchos productos que el Ecuador pudiera abastecer. Ahí tenemos oportunidades nosotros, pero ellos también tienen oportunidades con nosotros. Nosotros tenemos experiencias muy interesantes en temas de atención a discapacitados, tenemos experiencias en planificación, tenemos experiencia en programas de desarrollo social, que son muy importantes. Tenemos experiencia y muy positiva, reconocida por muchos países latinoamericanos en temas de políticas de construcción y de gestión constructiva. Es decir, hay muchos elementos comunes en temas también energéticos, por supuesto, que podemos trabajar en conjunto entre los países de Petrocaribe y los del ALBA, y que se resolvió en la reunión que tuvimos ahora en Caracas, este 17 de diciembre, se resolvió crear un equipo de trabajo para diseñar adecuadamente estos elementos, estas políticas de complementación productiva entre nuestros países. Nosotros reconocemos que también entre nuestros países y entre los empresarios hay competencias, y eso lo entendemos y lo reconocemos. Favorecemos, propiciamos que la competencia no destruya empleos, no destruya empresas en países, pero eso no puede ser todo. No podemos solamente pensar en que existe competencia, sino que también hay que generar desde los estados estos espacios de confluencia y que permitan un mayor nivel de desarrollo pensado, con visión, no solamente a la espontaneidad. Hay países que, por razones incluso de su escaso nivel de desarrollo relativo o de su población muy pequeña, van a tener muchas más dificultades que otros países para desarrollarse. Hay que entender esas diferencias en el nivel de desarrollo, en el nivel de institucionalidad, en el mercado que tienen, porque si lo trabajamos juntos, si pensamos, por ejemplo, en el mercado conjunto entre ALBA y Petrocaribe, por supuesto que las posibilidades de que un país pequeño como San Cristóbal, como San Cristóbal y Nieves o como San Vicente y Granadinas pueda impulsar una pequeña industria, una mediana industria, con su población, no tiene demanda para ello. Pero si considera la demanda de los otros países también, hermanos, puede desarrollar un proceso industrializador. Entonces,
Hay muchos elementos sobre esto y los países del ALBA tomaron la decisión, y de Petrocaribe tomaron la decisión de encargarle al Ecuador que haga la coordinación de este equipo de representantes de los distintos presidentes para la formación de esta zona económica de desarrollo y complementación productiva. Pero eso no se queda ahí, sino que también, después de que trabajemos esto, tengamos esto constituido y pensado, también lo pongamos en consideración del Mercosur, entidad de integración en la que actualmente Venezuela asume la presidencia por tempore. Y ellos han planteado que ellos quisieran presentar esta idea también a Mercosur, y ya, imaginemos lo que significa una zona de desarrollo económico entre ALBA, Petrocaribe y Mercosur. Sería, digamos, la mayor parte de la población de la región latinoamericana y caribeña. Así es que el Ecuador tiene el encargo, esto es bueno decirlo, hay un reconocimiento en el manejo económico que el Ecuador tiene, y así lo dijeron las personas que intervinieron, particularmente el presidente Nicolás Maduro, señaló que por la experiencia tan reconocida que el Ecuador tiene en el manejo económico, le encargaron al Ecuador que haga la coordinación de este equipo entre los distintos países. Se constituyó una base de 5 países y se le dijo a todos los demás que quisieran incorporarse también. Y por último, en la declaración conjunta ALBA-Petrocaribe también fue considerado el caso Chevron. Quiero leerles el numeral 17 de la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del ALBA y Petrocaribe del 17 de diciembre. Se decidieron 2 cosas importantes, una específicamente sobre el caso Chevron y otra en general sobre el tema de las transnacionales. El numeral 17 de la declaración dice: rechazar la campaña mediática que ha emprendido la empresa transnacional estadounidense Chevron Texaco en contra de la hermana República del Ecuador, así como todas aquellas acciones que, producto de los intereses de las empresas transnacionales, afecten a los pueblos, el ambiente, la economía y la política soberana de nuestras naciones. El numeral 18 de la declaración hace referencia a un trabajo que el Ecuador ha estado impulsando en Ginebra, en la Comisión de las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tuvo un resultado muy importante hace pocos meses, en el mes de septiembre, y esto refuerza la decisión de Ginebra, porque los países del ALBA y Petrocaribe manifiestan sumar esfuerzos en el sistema de Naciones Unidas para contar con un instrumento internacional de carácter vinculante, ya no solamente una declaración, de carácter vinculante, o sea, que obligue a cumplirlo, sobre derechos humanos y empresas transnacionales, que establezca un marco claro y adecuado de promoción y protección de los derechos humanos respecto de la situación de las empresas transnacionales, y se comprometen, estos países se comprometen a trabajar con esta finalidad en el contexto del Consejo de Derechos Humanos. Esto es un importante logro diplomático de la política exterior de nuestro país, haber logrado que en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, asentado en Ginebra, ya se haya decidido abordar el tema. Todavía no tenemos resoluciones, pero haber logrado abordar el tema con la negativa de algunos países, lo sabemos, pero con la mayor parte de los países apoyando, es muy importante. Estamos hablando de un instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Que no se crea que son empresas transnacionales pueden hacer lo que sea en nuestros países. Tienen que respetar los derechos humanos y tienen que respetar el ambiente. Pero esto estamos trabajando, tomará algún tiempo hasta lograr este resultado. Estamos trabajando para conseguir que se apruebe un instrumento vinculante en las Naciones Unidas. Este es el primer tema de los 4 que estaban considerados para esta rueda de prensa. El segundo tema, está en la siguiente lámina, tiene que ver con la salida de USAID del Ecuador. La empresa, USAID, esta entidad oficial de cooperación del gobierno norteamericano, ha estado efectivamente en nuestro país desde hace mucho tiempo desarrollando programas de cooperación. Estos programas de cooperación podían desarrollarse sobre la base de un documento que se denomina, permítanme un ratito, el término es convenio marco, ¿cómo se llama?
Se llama Convenio Marco de Cooperación entre nuestros dos países. Acuerdo general. Se firmó en 1962 un acuerdo general para la ayuda económica, técnica y para propósitos afines entre Estados Unidos y el Ecuador, que lo gestionaba USAID. El último programa bilateral de cooperación que se firmó, porque estos programas se renuevan, fue negociado en el año 2007 y actualmente los proyectos relativos a dicho convenio se encuentran en fase de término y cierre. Y como no se ha negociado un nuevo programa de cooperación entre ambos gobiernos, CETESI, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, ha informado a USAID que no se pueden realizar ampliaciones de plazos de los proyectos ni tampoco iniciar nuevos proyectos mientras no se firme, como debe ser, como lo hacemos con todos los países del mundo, no hay una excepción para Estados Unidos, tienen que firmarse convenios entre los Estados Unidos y el Ecuador a propósito de la cooperación, de tal forma que sobre esa base es que los programas puedan implementarse. O sea, no es que USAID puede venir acá y desarrollar programas porque lo quiere hacer, tiene que haber un marco en el que esos programas se desarrollan. No ha sido posible firmar ese nuevo programa, estamos pendientes de una reunión bilateral entre el Ecuador y Estados Unidos que ha sido postergando, debía haberse hecho en los días previos o posteriores a la salida de la señora embajadora, caso que todos conocemos de nuestro país, y después de eso, a pesar de insistencias que nosotros hemos tenido, que tengamos la reunión de consultas políticas bilaterales entre los Estados Unidos y el Ecuador, no se ha podido dar, y es allí en donde se puede firmar o acordar estos convenios. Si estos convenios no están firmados, no se pueden seguir desarrollando los proyectos que USAID tenía. Hay que dejar claro también, de todas maneras, que hay algunos temas a propósito de la asistencia de USAID que sí nos generan algún nivel de preocupación y quiero expresarlos. En primer lugar, cómo se desarrollan estos convenios, estos acuerdos, estos proyectos. Hay algunos casos en que los proyectos son muy poco transparentes. Por eso es que queremos firmar un convenio para dejar las cosas bien claras. Pero hay algunos convenios que son poco transparentes. Por ejemplo, USAID había, antes de nuestro gobierno, o a inicios de nuestro gobierno, planteado darle cooperación a la Asamblea Nacional, más o menos para enseñarnos a ejercer la democracia y la gobernabilidad en nuestro país. Ya estamos grandecitos para que Estados Unidos o USAID nos enseñe a nosotros a desarrollar la democracia en nuestro país. Ya lo sabemos hacer. Y lo sabemos hacer posiblemente mucho antes que ellos. No estamos para recibir lecciones de USAID de cómo llevar adelante la democracia en la Asamblea Nacional. Es realmente una vergüenza. Pero sabiendo esto, USAID, y a pesar de su política, que tiene una política de transparencia, de que todas las cosas se sepan, las cosas que se hacen, que hace USAID, tengan su logo. Sin embargo, cuando estaba haciendo el convenio con la Asamblea Nacional, que por supuesto ya fue dejado de lado hace algunos años, planteaban ellos que no usarían el logo de USAID para no provocar inconvenientes. Esto significa para que no se sepa que USAID estaba financiando a la Asamblea Nacional para enseñarle a nuestros asambleístas a hacer democracia, a gobernar. Por la vergüenza misma, ellos, violando sus principios de transparencia, establecieron que todos los proyectos que se harían por la Asamblea Nacional saldrían sin el logo, para que no se dé cuenta nadie que ellos lo estaban haciendo. Era para incidencia en debates sobre propuestas de ley. ¿Por qué no se tiene que enseñar a nosotros USAID a hacer propuestas de ley en el Ecuador? Es vergonzoso, pero eso pasaba. Eso, por supuesto, fue eliminado y ellos ya no cooperan como así debe ser con la Asamblea Nacional. Hay otros proyectos también de fortalecimiento de la sociedad civil. Además, hay que darse con cuidado. Conocemos algunas malas experiencias que USAID ha tenido con algunos países hermanos, en donde ha habido clara intervención, participación de funcionarios de esta institución en actuaciones de desestabilización. No lo podemos decir para el caso del Ecuador, no lo sabemos por lo menos, pero en otros países sí ha sucedido. Pues estos señores, en estos proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil, ¿a quién financian? Al famoso grupo
Fundamedios, que ejecuta proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil, entre comillas, al Grupo Faro, para darle seguimiento, dice textualmente, para dar seguimiento por el ambiente restrictivo frente a la libertad de asociación. O sea, ellos afirman, valoran que en el Ecuador no hay libertad de asociación. ¿En qué país creen que están? Que en el Ecuador no existe libertad de asociación. Entonces apoyan a Faro para que Faro luche por la libertad de asociación en este país. O sea, se recibe financiamiento de los Estados Unidos para que aquí no tengamos amarrado de pies y manos a los ciudadanos que no pueden asociarse. ¿Cuándo hemos visto que alguna institución no se puede crear en el Ecuador? ¿Cuántas organizaciones de todo tipo, miles y miles y miles de organizaciones de todo tipo existen en el país? Pero aquí se parte del hecho de que en el Ecuador no existe, hay restricciones, ambiente restrictivo frente a la libertad de asociación, y entonces los Estados Unidos financian al Grupo Faro para que ellos luchen por la libertad de asociación en el país. ¿Qué significa esto? Hemos visto también algunas evaluaciones de algunos proyectos. Me reuní con la anterior ministra de Justicia respecto a estos temas. Nos informaba, la información que nos daba CETESI, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, es de que cuando se le preguntaba a USAID cuáles son sus programas en el Ecuador, uno de los programas era en el Ministerio de Justicia, respecto a la función judicial. Le pregunté a la ministra, ¿cuáles son los programas? Yo no sé de ningún programa. ¿Cómo lo hacían? Se buscaban algunos funcionarios intermedios y le decían que ya les habían explicado, ya estaban informados, y se hacían programas por 6, 7 millones de dólares para los temas que tenían que ver con justicia, sin que siquiera la ministra de Justicia estuviera informada. Cuando yo le pregunté en una reunión, me dijo, yo no sé, voy a preguntar. Son programas en donde se dice que tienen el aval del Ministerio de Justicia, porque deben tenerlo. Y sin embargo, ni siquiera la ministra estaba informada de estos temas. De tal manera que hay algunos temas, algunos asuntos que a nosotros sí nos preocupan. Otra cosa también, a través de qué otras instituciones hacen las cosas. Muchos de los programas que USAID desarrolla en nuestro país los hace con una empresa que se llama Chemonics. Chemonics International es una empresa privada estadounidense con sede en Estados Unidos que realiza proyectos de desarrollo internacional en diversos países del mundo. Parecen Dios, hacen todo. En áreas de agricultura, gobernanza, educación, energía, asistencia social, técnica, etc. Fundada por un ex funcionario del Departamento de Estado. Esta empresa privada, con diversos organismos como USAID, Banco Mundial y otros más, desarrolla, miren ustedes el relacionamiento. Fue fundada por el señor Scott Spangler, principal accionista de la empresa, él es el principal accionista de la empresa, que fue funcionario de USAID durante la primera administración de George Bush. O sea, funcionario de USAID, el principal accionista de la empresa Chemonics, que es una de las empresas que más desarrolla o ejecuta los proyectos de USAID en el mundo, y también en el Ecuador. Yo no sabía que existía esta empresa. El 90% de los ingresos de esta empresa provienen de USAID. Miren ustedes el conflicto de intereses que hay ahí, qué grave. Ex funcionario de USAID, y esa empresa recibe el 90% del financiamiento de USAID para hacer cosas de toda naturaleza, son expertos en todo. Según información provista por USAID, Chemonics fue contratada para trabajar en Irak y Afganistán. Miren ustedes por dónde anda, qué cosas hacen. Hay guerras y después hay negocios. Ya lo sabemos, lo sabíamos desde cuando hemos hablado de todos estos temas de invasiones, ¿verdad? Hacemos una guerra, después mandamos nuestra cooperación a través de nuestras empresas. Y el negocio brilla por todos lados. En Irak y Afganistán, por un monto solamente de 600 millones de dólares. Esta empresa, información oficial de USAID, 600 millones de dólares que usa Chemonics en Irak y Afganistán. Esto transformó a esta empresa en la contratista más grande tras Halliburton y Bechtel en estos lugares. Cabe destacar que Chemonics no realizó el trabajo de desarrollo agrícola en Afganistán que se había comprometido.
Un informe del Washington Post reveló que los gerentes de Hegemonics alentaron a sus empleados a minimizar o ignorar los programas fallidos con la finalidad de no detener sus ingresos. Bueno, estas son sospechas, no voy a hablar de sospechas. También contratadas para el terremoto de Haití, para trabajar con el terremoto de Haití, etc. Son algunas preocupaciones. Pero bueno, después de todo esto, que es importante que ustedes lo conozcan, lo que sí queremos decirles es algo. El gobierno del Ecuador, libre y soberanamente, determina cuáles son sus políticas de cooperación. Nosotros definimos cómo se debe desarrollar las políticas de cooperación hacia nuestro país, así también como nosotros definimos hacia el exterior y respetamos las políticas de los otros países respecto a lo que nosotros podemos cooperar. Cuando nosotros vamos a Haití a cooperar, no vamos y nos metemos y hacemos lo que nos da la gana, sino que le preguntamos al gobierno de Haití qué quiere, cuáles son sus intereses, en qué les podemos ayudar, y hacemos eso. Pues nosotros también definimos aquí nuestras propias políticas. Si USAID no ha firmado, si el gobierno de Estados Unidos no ha firmado con el gobierno del Ecuador ese acuerdo bilateral sobre temas de cooperación, como en todos los otros países no hay uno que lo haga de otra manera, ninguno de esos países puede oficialmente dar cooperación hasta que no firme. Si no quieren firmar, si no pueden firmar, si no hemos podido tener la reunión de consultas políticas bilaterales, pues tendremos que esperar que se llegue a ese momento para que se puedan firmar el convenio y entonces podrá haber cooperación de USAID. Mientras tanto, no hay. Ahora, si ellos han decidido irse del Ecuador, le digo con toda franqueza, nosotros no le vamos a rogar que regresen. Si ellos han decidido irse, lo han dicho públicamente, ni nos lo han preguntado, han decidido que se van. Bueno, lo lamentamos. Nosotros tenemos políticas soberanas en este país sobre temas de cooperación y esas políticas se van a respetar. Si ellos no están de acuerdo con esas políticas o no las quieren firmar, pues, y se quiere ir del país, nosotros no los alentamos a irse, pero tampoco los alentamos a que se queden, ni les vamos a rogar que se queden. Pasamos al tercer punto. El famoso barco Doria, barco narcotraficante. Se capturó el 13 de octubre del año 2013 en el Ecuador a un barco llamado Doria, de bandera aparentemente panameña, con más de 700 kilogramos de cocaína. No era poca cosa. Y 5 tripulantes a 126 millas de nuestra costa. Esto no está en manos del gobierno central. Esto pasó inmediatamente a manos de la justicia ecuatoriana. A un juez de Manta. Y el juez de Manta está atendiendo el tema, eso le corresponde a la justicia. Es un barco capturado con 700 kilogramos de cocaína. Y lo que sucedió fue que se ha consultado con el gobierno del Ecuador respecto a si ese barco podría ser devuelto a Panamá. Y nosotros hemos dicho que en aplicación a las normas del CONVEBAR, desde donde tanto Panamá como Ecuador somos suscriptores, entendemos que hay que devolver el barco a Panamá para que allá se lo procese según la jurisdicción panameña. Pero eso es una cosa, otra cosa es que lo cojamos y lo mandemos inmediatamente. Hay que hacer algunos procesos judiciales en el Ecuador para que eso finalmente se haga. Por la información que yo tengo, y es una información de la que me enteré recién cuando hace pocos días atrás la vicecanciller de Panamá se tomó la molestia de venir al Ecuador y vino a hablar conmigo. Yo me informé en ese momento qué es lo que estaba pasando. Vino a decirnos que consideraban que era necesario, que era legítimo, que era legal, que el barco y el proceso judicial regrese a Panamá para allá hacer el juzgamiento. Yo me había informado de que era lo correcto y le dije que sí, que si es así, seguramente así se va a proceder, pero que eso está en manos de la justicia. Y ese día, hablando con el fiscal general de la Nación, le pregunté al fiscal, le digo, quiero saber, señor fiscal, cuál es la situación en la que está judicialmente el tema, y me dijo, yo tengo, o está por llegarme, o ya lo había recibido, una solicitud, un pedido de asistencia, digamos, entre la Dirección Provincial
o el Tribunal Provincial de Manabí hacia él una consulta acerca de si debían devolver, porque es la autoridad máxima del fiscal general en estos temas y quería saber si debía devolver el barco. El fiscal general le dijo que iba a analizar el documento y que se lo iba a contestar. He escuchado declaraciones del fiscal general en el sentido de que está solicitando información para verificar plenamente que efectivamente el origen del barco es panameño para poder proceder como corresponde con la ley. Eso es la primera información respecto al barco. Cuando la señora vicecanciller de Panamá me visitó, me dijo que quería que nosotros pudiéramos colaborar con Panamá, haciendo que lo más rápidamente posible el barco pudiera regresar allá. Bueno, ellos tendrán sus razones para querer que lo más pronto posible el barco llegue a Panamá y allá procesarlo, entre otras razones jurídicas. Y ella me lo dijo, no yo, ella me dijo, nosotros tenemos en Panamá al señor Galo Lara como asilado, tiene un asilo territorial concedido por nuestro gobierno. Esperamos, ella me dijo, esperamos que no haya un condicionamiento a que nosotros atendamos las solicitudes que el Ecuador haga respecto al señor Galo Lara, respecto al barco. A mí me sorprendió que me diga eso, porque no tenía yo por qué tratar el tema, pero ya que ella me lo dijo, entonces yo también aproveché para decirle, bueno, quiero que sepan que ustedes tienen allá a una persona que, según la justicia ecuatoriana, en última instancia, en la instancia de casación terminada y liquidada, ese señor, según la Corte Nacional de Justicia, no según el canciller Patiño, según el gobierno nacional, no según la Corte Nacional de Justicia, en última y definitiva instancia, ha sido declarado culpable de complicidad en el asesinato salvaje, atroz, de una familia, de un señor, su esposa y un hijo de 3 años o de 4 años, degollados en Guinsaloma. Solamente le quiero decir que usted sepa a quién tienen allá, a quién le han dado condición de asilado político. A un señor que, según la justicia ecuatoriana y según la última instancia, ha sido declarado cómplice de un asesinato atroz, leve, con saña, alevosía, y sin posibilidad siquiera de defenderse de las personas. Entonces, yo también quiero pedirle, ya que usted me viene a pedir que ayudemos a agilitar este tema, quiero también pedirle que consideren esta situación, porque esto, por supuesto, que tiene conmovido al pueblo ecuatoriano y a las autoridades ecuatorianas, que ustedes hayan conseguido esa condición de asilado. Ustedes tienen todo el derecho de hacerlo, tienen toda su facultad, tienen la soberanía para tomar sus decisiones, y nosotros no negamos eso. Pero sí quisiera dejarle constancia de lo que está sucediendo. Y ella me dijo, bueno, pero no podemos comparar el tema del barco con el tema del asilo. Y yo le dije, claro que no podemos comparar. Me parece mucho más grave el tema del asilo, de una persona condenada como culpable de un asesinato y un barco con narcotráfico que usted me está pidiendo que lo devolvamos rápidamente. Claro que son distintas las cosas y me parece que es bastante más grave lo que ustedes tienen allá de lo que nosotros tenemos acá. Que esto se demore unos días más en regresar al barco, posiblemente no sea tan grave, pero que ustedes tengan más tiempo a un asilado como asilado político, una persona calificada y condenada como delincuente en nuestro país con ese tipo de crímenes, me parece mucho más grave. Pero bueno, es decisión de ustedes, tómense el tiempo que ustedes quieran tomarse, porque me dijo, nosotros vamos a analizar el tema, fantástico, tomen el tiempo que ustedes quieran tomarse. Nosotros también como gobierno nacional no podemos interferir en la justicia, vamos a informar al fiscal general, a la Corte Nacional de Justicia, que ustedes han venido a pedirnos que le devolvamos un barco narcotraficante. ¿Sí? Vamos a informarles eso para que la justicia actúe con la mayor agilidad que sea posible. Pero no se olvide que ustedes tienen un caso allá. No hemos puesto nunca como condición, por supuesto, de que ellos le quiten el asilo al señor Galo Lara para devolverles el barco. Estaríamos locos para hacer canje de delincuentes con, bueno, 2 delincuentes realmente, cambio de delincuente contra delincuente, cambio de delincuente por un asesinato por un barco que no sabemos de quién sea, ojalá algún día nos informen quién es el dueño del barco, de un barco con narcotráfico. O sea,
no hemos planteado nosotros canje de delincuentes, no estamos para eso, por supuesto, eso es absolutamente falso. Lo que sí le hemos dicho a la señora vicecanciller, ya que se tomó la molestia de venirnos a visitar y a pedirnos agilidad, yo también le dije, espero señora, que también ustedes tengan agilidad en tratar este tema que es mucho más grave y mucho más sensible que un barco narcotraficante. ¿Qué nos gustaría? No nos gustaría, perdón, que le correspondería a los dueños de ese barco, a los narcotraficantes dueños de ese barco, venir al Ecuador a hacer la gestión para que le devolvamos el barco a los narcotraficantes. Ha venido el gobierno panameño, respetamos el que haya venido la vicecanciller de Panamá a pedirnos que le devolvamos un barco de narcotraficantes. Respetamos la decisión, tienen el derecho de hacerlo, están en plena facultad de hacerlo. Pero bueno, seguramente yo no habría mandado al vicecanciller a recuperar un barco de narcotraficantes en ningún país del mundo. La vida me esperaría que sean los narcotraficantes los que lo vayan a ver. Pero bueno, cada país tiene derecho a hacer lo que quiera hacer. Así que al gobierno panameño, con toda claridad, se lo decimos. Tienen un caso del señor Galo Lara, no lo hemos puesto como condición. Estúdienlo, analícenlo. Le hemos dado información a tiempo antes de que tomen las decisiones sobre el asilo político que le concedieron al señor Galo Lara. Tienen todo el derecho de mantenerlo el tiempo que sea a un delincuente en su país. Ojalá no se produzca un asesinato en algún tiempo en Panamá. Ojalá. Y es su decisión tenerlo allá, el tiempo que quieran. Es su decisión soberana. Nosotros, respecto a ese barco de narcotraficantes para el cual han venido a pedir que lo devolvamos lo más pronto posible, cumpliremos con los tiempos que se requieran y haremos las gestiones que tengamos que hacer, también con soberanía y con el tiempo que nosotros como país hagamos. Y fundamentalmente la justicia ecuatoriana. Que quede muy claro esto, especialmente para el señor canciller de Panamá. Y el último tema que estaba previsto tratar para esta rueda de prensa, estamos ya sobre la hora, es el caso Chevron en Canadá. Es una muy buena noticia. No es todavía una noticia concluyente, pero es una muy buena noticia. La sentencia dictada por la Corte de Apelación de Ontario, que estipula respecto al caso de Chevron algo muy importante. Estipula que los demandantes ecuatorianos deben tener la posibilidad de tratar de ejecutar la sentencia ecuatoriana en distintos lugares del mundo. Esto hace ver fortalecida la posición del Ecuador, del gobierno, del Estado ecuatoriano, que siempre consideró que se debía garantizar el acceso a la justicia y la ejecución de un fallo de los demandantes, no como la Corte Internacional de Arbitraje, que nos mandó a decir algún día que nosotros debíamos de hacer lo posible para que el fallo del Ecuador no se ejecute en ninguna parte del mundo. O sea, nos mandaba a nosotros a boicotear al propio sistema de justicia ecuatoriano. Y también queda desprestigiado, por supuesto, Chevron, cuando la sentencia de Ontario dice, entre comillas, leo, Chevron dijo que pelearía hasta cuando se congele el infierno y allí pelearíamos en el hielo. ¿Eso qué significa en pocas palabras? Que íbamos a tratar de congelar eso y mandar a las calendas griegas, al infinito, para que se cansen, se queden sin recursos los demandantes. Pues la Corte mismo lo dice. En la sentencia dice, el deseo de Chevron ha sido cumplido, o sea, lo han congelado bastante tiempo. Después de tantos años, los demandantes ecuatorianos merecen que su pedido de reconocimiento y ejecución de la sentencia ecuatoriana sea escuchada en jurisdicciones adecuadas. Esto es una muy buena noticia. Es un tema de principios, no es una resolución que se puede ejecutar, que se puede implementar, pero es una muy buena información, un buen espaldarazo a la importancia, la necesidad de que los fallos que se dictan en este país sean respetados y sean reconocidos internacionalmente, y esto es evidentemente una muy buena noticia para el Ecuador.